Esto me tocó escribir todo de nuevo, pero gracias al Señor aquí estamos. Dios me los bendiga a todos los que ya se están conectando. Gracias al Señor por permitirnos en esta mañana estar junto a ustedes. Ayer no pudimos estar, estuvimos en una cita médica muy tempranito en la mañana y no nos podía permitir llegar a tiempo. Si hacíamos el devocional, no llegábamos a tiempo a la cita de lo temprano que era. Entonces pues decidimos hacerlo en la noche, y en la noche tuvimos una improvisación de una despedida de unos amigos que vinieron desde Virginia, y fuimos a visitarles y a despedirnos de ellos. Pero aquí estamos para la gloria del Señor. Yo espero que ustedes allí hayan podido leer, hermana Astrid Pinto, bienvenida, que ustedes hayan podido leer la palabra del Señor aun cuando yo no me puedo conectar, usted no haya fallado a la lectura de la palabra del Señor. Bienvenida mi hermana Mirta. Es importante esto, el día que usted no me vea allí, el día que yo no pueda, que de igual manera usted lo haga, que el día que nosotros nos volvamos a conectar, vamos a dar un breve resumen de lo que ya leímos el devocional anterior, o de lo que usted ya leyó en su devocional anterior. Así que vamos a dar gracias allí todos juntitos. Vamos a ser breve para poder dar el resumen en esta mañana. Vamos a dar gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por la noche de descanso, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque nos hemos levantado con nuevas fuerzas, renovados, Señor. Gracias, mi Dios, porque esto proviene de ti, Jesús. Gracias por la nieve, gracias por el frío, gracias por el calor que hay en muchos países, por la lluvia, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Jesús. Ayúdanos a vivir en tu voluntad, Señor, a ser agradecido por todas las cosas, Señor. Socorre, Señor, al necesitado, Jesús. Levanta al caído, Señor, y cuida a tus hijos, Señor. Te agradecemos hoy y siempre, Señor, por tus misericordias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y sobre todo que nos ayude en esta mañana a aprender más de su palabra. Bueno, el día de ayer tocaba leer el capítulo 13 y 14 del libro de Primera de Samuel. Y estos dos capítulos están unidos, están juntos. Si usted ve, no hay títulos que separen el uno del otro. Y en realidad pues están unidos, hablan de una sola batalla contra los filisteos. Pero aquí en esta batalla, en este capítulo, da mucho que entender del carácter de Saúl. Como que se anticipa ante la destitución de él, de su reino, cuando Dios lo desecha a él como rey. Y la primera debilidad que yo veo acá en estos dos capítulos, al iniciar el capítulo 13, el versículo 1, es que Saúl era un hombre que aunque al principio se vio que tenía quizás una autoestima no tan grande, o quizás se creía pequeño delante de Dios, mas sin embargo aquí vemos que él quería gloria para sí. Y vemos como al principio, cuando Jonatán, su hijo, tuvo la valentía de pelear digamos así, él fue el que empezó la guerra contra los filisteos. Saúl se dio para sí eso, cuando dice en el versículo 4 del capítulo 13, dice: y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, cuando, si usted leyó, sabemos que fue Jonatán quien atacó a la guarnición de los filisteos. Entonces él la gloria se la dio para sí. Él mandó a dar voces: oye Israel, lo que había sucedido, cuando en realidad había sido su hijo. Otra cosa que vemos acá más adelantito, como en el versículo 8, él se desesperó. Saúl estaba esperando, porque la batalla fue fuerte, y él estaba esperando a Samuel, para que Samuel hiciera un holocausto allí, una ofrenda de paz allí, para que Dios fuera con ellos a la guerra. Y como Samuel no llegó en 7 días, él se desesperó, no esperó el tiempo de Dios, y aquel ritual que solamente podía hacerlo un sacerdote, una persona que estaba capacitada por Dios para eso, él decidió hacerlo él, tomar en sus propias manos
y hacer esto. Y vemos que cuando Samuel llegó le dijo: ¿qué has hecho? Has actuado locamente, no has obedecido la palabra del Señor. Y por eso ya de allí Samuel, vemos el roce que tuvo Samuel con Saúl, diciéndole ya que Dios iba a buscar a otro rey. Y no se quedó allí todo eso. También vemos como él hizo como un juramento a la ligera. Me recuerda mucho la historia, o este juramento me acuerda mucho, este pacto, a lo que hizo Jefté, un juez de Israel, cuando le dijo a Dios: Dios, si tú me das la victoria, la primera persona que salga a recibirme cuando yo llegue de haber vencido, lo vamos a sacrificar en holocausto. Resulta ser que la primera persona que salió a recibirle a él fue su única hija virgen, que no había tenido, o sea, nunca varón, no había conocido varón, no tenía hijos, y ella fue la que salió a recibirle y fue sacrificada gracias a ese juramento, que quizás buscaba gloria más del hombre que la gloria a Dios. Porque cuando nosotros queremos que nuestras victorias hablen de la gloria del Señor, usted no necesita quizás sacrificar algo, usted necesita obedecer. Entonces, algo que podemos aprender aquí de Saúl, de su carácter, de su perfil, de lo que era él, es que la obediencia sí requiere un sacrificio. Nosotros, para obedecer al Señor, sí, a veces tenemos que dejar muchas cosas de un lado, pero no todo el tiempo hacer un sacrificio lleva en sí o no siempre es obediencia, ¿no? Cuando tú ves a que alguien está sacrificando algo, no significa que está obedeciendo a Dios. Y eso lo vemos muy bien ahí o sea, lo vemos fácilmente en lo que fue la vida de Saúl. Él prefirió tomar o controlar la situación en sus propias manos y no consultar a Dios y no esperar a Dios. No pasó por encima de la palabra del Señor. Entonces, es de verdad que bastante triste. A mí más adelante vemos cómo Dios lo compara en los capítulos que vamos a leer hoy. El gran pecado de él: quizás no tuvo reverencia ante lo que Dios decía, no obedecía a lo que Dios decía. Él tenía todo, mire, Saúl tenía todo para ser un buen rey. Primero, la apariencia, era alto, dice la Biblia que como él no había hombre en Israel, tenía el perfil de apariencia completamente de un rey. Inclusive era valiente, fue un hombre valiente, forzado, no tuvo miedo al momento de pelear. Pero cuando él actuaba bajo la voluntad de Dios, salían bien las cosas, pero cuando no actuaba bajo la voluntad de Dios, salían mal las cosas. Él tomó una mala decisión haciendo un juramento, y no les dije de qué era, pero yo espero que usted haya leído. Él mandó que el pueblo no comiera. Él dijo: el que coma será maldito y lo vamos a matar, porque tienen que pelear todo el día, o sea, antes que el sol se oscurezca, tienen que pelear, no comer nada. No quería que perdieran tiempo. Y esto fue una decisión mala. ¿Por qué? Porque cuando su hijo, quien no había escuchado este juramento, llegaron a un lugar donde había miel que fluía, un bosque, y él vino y comió de esa miel porque tenía hambre, y dice que sus ojos brillaban, pero claro, obviamente estaban desgastados, estaban cansados de tanto pelear. Cuando él comió, sus fuerzas pues como que volvieron en sí, su vista se aclaró, y a raíz de eso el pueblo le siguió y se mataron animales del botín y empezaron a comerlo con sangre. O sea, fue una cadena tras cadena de pecado. O sea, las cosas salieron mal en sí aquí porque hubo sacrificio, más no hubo obediencia. Entonces, para que haya obediencia, la obediencia requiere un sacrificio, pero no siempre un sacrificio significa obediencia. Entonces, pues, de verdad que déjenme ahí saber sus dudas, sus preguntas que tengan sobre estos dos capítulos, y vamos a estar respondiendo, tomando tiempo para responderlo y para buscar un poquito más acerca de ellos, si hay alguno que le haya quedado dudas, preguntas acerca de estos dos capítulos. Entonces vamos a comenzar ahorita mismo con lo que son el capítulo 15 y 16. Vamos a poder ver cómo Dios desecha ya completamente a Saúl, se aparta Dios de él, y cómo es David ungido como rey.
Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, dice: Saúl desobedece y es desechado. Dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. O sea, había autoridad de Samuel sobre Saúl. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subían a Egipto. Si usted va a Éxodo 17 y a Deuteronomio 25, también vemos como ellos, los amalecitas, quienes proveían de Esaú. Recuerda, el hermano de Jacob era Jacob y Esaú. Entonces los amalecitas venían de Esaú, eran realmente hermanos del pueblo de Israel. Más cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, iba escapando de Egipto, ellos se opusieron y salieron a pelear contra ellos, y Dios hizo un juramento. Y eso usted lo ve en Éxodo 17, como les dije, específicamente en el capítulo 17, versículo 14. Allí está cuando Dios hizo una promesa de destruirlos a ellos. Dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Eso incluía, mire lo que dice. Dice: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. O sea, no tengan misericordia. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, aún bebecitos, vacas, ovejas, camellos y asnos. No podía quedar absolutamente nada de ellos. Podrían vengarse y eran malos en sí, eran malos, era un pueblo malo. Dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, o sea, los contó. Dice: 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Sabemos que hace como separación entre Judá y las otras tribus, porque Judá era la tribu de Israel más grande. Dice: y viendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, o sea, los emboscó. Y dijo Saúl a los ceneos. ¿Quiénes eran los ceneos? Los ceneos, yo no sé si se acuerdan, Moisés se casó con una mujer que era madianita. Y los madianitas, y específicamente el suegro de Moisés, era madianita, pero también se le dijo que era ceneo. Y eso usted va al Jueces 1:16 y ve que él aparentó con ellos. Y ellos vinieron a vivir juntamente también con Israel, con el pueblo de Israel allí. Pero parece que estaban más en territorio, o también les servían a lo que eran los amalecitas, estaban en territorio de Amalek. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Entonces ellos también se apartaron de allí. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. O sea, que lo tomó vivo, no lo mató al rey, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dice: y Saúl y el pueblo, y quiero que vea bien y subraye esto. Dice: y Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Tomaron lo mejor para sí. Dice: y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Mire la desobediencia de Saúl, no cumpliendo la orden de Dios. Dice: porque se ha vuelto de en pos de mí. No, quiere decir que cuando nosotros no cumplimos la palabra del Señor, cuando nosotros desobedecemos a la palabra del Señor, nos alejamos de Dios. Dice: y no ha cumplido mis palabras. Dice: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Obviamente Samuel habría tenido afecto sobre Saúl. Dice el versículo 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado avisos a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, que no es Carmelo, es otro lugar, no debe confundirse con el monte Carmelo. Dice: Saúl ha subido a Carmel, y aquí se levantó un monumento,
Y dice, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Aquí dice que levantó un monumento, no dice que el monumento fue para Dios, ni fue en reverencia a Dios, ni fue como recordatorio. Y los que tenían esa tradición de levantar un monumento para sí, para ellos mismos, eran los reyes de Mesopotamia y de Egipto. Entonces, dice aquí el versículo 13, dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Mire lo que dice, lo primero que le dice al recibirlo, dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y se contradecía totalmente con lo que Jehová le había dicho a Samuel. Él no ha cumplido mi palabra, pero Samuel a sus ojos, a su opinión, él dijo, he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué, dice, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y mire lo que le dice Saúl. Y Saúl respondió, dice, de Amalek los he traído, porque el pueblo, pero leímos al principio, en el versículo 9, dice, y Saúl y el pueblo. Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Cosa que al principio no dice que fueron para Jehová. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Él seguía insistiendo que él había obedecido a Jehová. Dice, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. O sea, no entendió que el dejar vivo al rey, que permitir que el pueblo del Señor hiciera botín o trajera botín, estaba desobedeciendo la palabra. Dice, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Parece que él no había entendido esta lección. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención que la grosura de los carneros. Wow. Dice, sin obediencia, aquí vemos que sin obediencia los sacrificios religiosos son vacíos, son hipócritas. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, o sea que desechar, desobedecer a Dios es rebelión y es obstinación. Dice, tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dice el versículo 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. O sea, Saúl agarró el manto o la punta del manto de Samuel a tal punto que lo rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, a uno del pueblo de Israel mejor que tú. Dice el versículo 29, además, el que
dice, el que es la gloria de Israel no mentirá, o sea, Jehová no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. O sea, lo que él ha dicho lo hará, él no se va a arrepentir. Dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Aquí nos da otro indicio de que sí, él era obstinado y le importaba más la gloria de él, la apariencia de él, que lo que Dios hubiera dicho de él. Es tremendo porque ni siquiera se humilló ni lloró por todo lo que había pasado, sino le importaba más que Samuel lo acompañara y todo se viera como si nada hubiera sucedido. Dice el versículo 31, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. No se dice su estado de ánimo ni nada, se dice que él cumplió, hizo los rituales de adoración a Jehová. Dice el 32, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. O sea, como habían tardado para matarle, él venía alegre pensando que no, que ya no lo iban a matar a este rey. Dice el 33, Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. O sea, ahí él le hizo saber la maldad de lo que había hecho anteriormente. Ahora lo mismo le sucedería a su madre al quedar sin hijos. Dice, entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Samuel era un hombre anciano, ya era un hombre viejo, lo hemos leído anteriormente. Entonces imaginen la fuerza que tuvo Samuel al despedazar un hombre o un rey con la espada, ¿no? Wow. Dice, se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Wow, parece que Samuel había tenido afecto por Saúl. Realmente en el fondo le amaba. Dice, Samuel unge a David. Vamos a leer el capítulo 16. Vamos a ver allí los comentarios, a ver si hay algún comentario acerca de esto. Ya sabe que si tiene alguna pregunta de los capítulos anteriores puede hacerla, puede dejarla allí en los comentarios. Aleluya. Dice así el capítulo 16 del libro de Primera de Samuel. Dice, Samuel unge a David. Dijo Jehová a Samuel, dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Wow, ya no llores más a Saúl. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová. He vuelto. Ya había un roce grande entre lo que era Samuel y Saúl. Y Samuel sufría por esto, dice la palabra del Señor, porque le había tenido quizás aprecio la decisión, el ungirlo. Quien lo ungió fue Samuel a Saúl. Y lloraba pues por todo lo que estaba pasando con la vida de Saúl, como él se había perdido delante del Señor. Y había un roce, una pelea. Dios, por supuesto, Samuel no podía mentir, pero Dios le dijo, vas a ofrecer sacrificio y eso vas a decir. Dice el versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. ¿Quién era Isaí? ¿Se acuerdan de Ruth y Booz? Ellos dos tuvieron un hijo que se llamaba Obed, y Obed tuvo otro hijo o un hijo que se llamaba Isaí. O sea que Obed fue el abuelo y Isaí era el padre de David. Obed era el abuelo de David. Dice el versículo 4, hizo pues Samuel como lo dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Por todo esto denota que había un ambiente de pelea con todo lo que había pasado con Samuel. Dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y
santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. ¿Qué era esto de santificarlo? Bueno, tenían que ellos bañarse, confesar sus pecados, cambiar sus vestiduras, un ritual para poder estar allí, para poder ser parte del sacrificio que iba a ofrecer Samuel. Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, hijo de, dice, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Eliab era el hijo de Isaí. Y Samuel creyó que este era el ungido, el que Dios quería como rey. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, cosa que se había visto en Saúl. Dice, ni a lo grande de su estatura. Parecía ser alto igual que Saúl. Dice, porque yo lo desecho. Ya no quiero apariencia. Ya un Saúl, ya no lo quiero. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Nuestros ojos, nuestra vista está puesta en lo que vemos, si se ve bonito o no, si es aceptable, agradable a nuestra mirada. Dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y qué difícil es para un hombre mirar el corazón, pero a Dios no, porque Dios está en todo lugar y Él puede llegar hasta el rinconcito de tu corazón para examinarlo. Dice el versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Dice, y él respondió, queda aún el menor. Dice, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mire, el hijo menor siempre a veces es más consentido. Lo digo por experiencia. No, mentira. Pero sí, el hijo menor siempre se cuida, se tiene como con más cuidado. Se trata como que ya es el último, con más atención, como el toñeco, como dijéramos en nuestro país. Pero sin embargo aquí, para una ceremonia tan especial como lo que era estar presente en un sacrificio, no fue invitado David. Entonces aquí vemos que en él no fue un hijo como ese consentido o toñeco. Dice, envió pues por él, dice el versículo 12, y le hizo entrar. No dice que si lo santificaron o no, le cambiaron la ropa o no, pero lo hicieron entrar. Dice la Biblia, y era rubio, hermoso de ojos. Dice, y de buen parecer, tampoco era feo David. Dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y me gusta que esperaron por él. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, dice en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Aquel espíritu que había estado una vez con Saúl, vino sobre David. Dice, luego se levantó Samuel y se volvió a Rama. O sea, él cumplió el mandato del Señor. Muchísimo que aprender de este párrafo, de este capítulo. Muchísimo que aprender. Yo creo que nos quedaríamos cortos y usted se iría a cansar, nos pasarían los 30 minutos. Así que vamos a seguir, vamos a continuar. Dice, David toca para Saúl. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios tiene un plan divino, ¿cierto? Y cuando ese plan divino, Dios tenía un plan divino, tanto con la vida de Saúl y David, se tenía que cumplir. El espíritu de Dios fue quitado de Saúl. Y cuando el espíritu del Señor es quitado de nosotros, de una persona, deja espacio para espíritus malignos. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, maestro, Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busque alguno que sepa tocar el arpa, cuyo instrumento es el primero que se nombra en la Biblia. Creo que está en Génesis, no lo anoté, pero sí está muy de primerito. Génesis 4 o 5, por ahí creo que estaba. Dice, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Algo especial había en este instrumento del arpa. Dice, y Saúl
respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí en Belén, que sabe tocar. Es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Quién había ido a David? El Espíritu de Jehová había venido sobre David. O sea, Jehová estaba con él. Era hombre de guerra, no porque David había ya ido a una guerra, pero seguramente las historias del oso, del león que él había matado cuando protegía a las ovejas, había hecho fama allí sobre ellos. Era un hombre sabio en sus palabras. Dice el versículo 19: y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Recuerden que no podían llegarse ante el rey con manos vacías. Dice el 21: y viendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. O sea, Saúl amó a David y le hizo su paje de armas. Tenía que cargar las armas del rey, pasárselas, ayudarlo a vestir, todo esto. Dice: y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Dice: y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire qué hermoso cuando David tocaba, ese hombre ungido, ese hombre que tenía el espíritu de Dios sobre él, ya ahí no había cabida, no había espacio para los espíritus malos o el espíritu malo que atormentaba a Saúl. Qué gran historia esta, de verdad me encanta muchísimo. Vamos a leer un poquito aquí los comentarios. Gracias a todos los que están ahí conectados. Dice la hermana Agnieszka Chirino, dice: a David le dan unas características, que es valiente, prudente de palabras, y Dios estaba con él. Sí, me encanta, de verdad que lo más bonito es eso. Aunque más adelante vamos a ver que no era alto en estatura, pero sin embargo era valiente, era prudente, sabio en sus palabras. Lo vemos cuando escribió los salmos. O sea que desde que el Espíritu de Dios estuvo sobre él, David empezó a hacer maravillas, ¿no? Dice: aleluya, gloria a Dios. Dice mi hermana Yesenia, dice mi hermana Agnieszka: David ungido con un cuerno y Saúl con una redoma. Así es. Wow, no había pensado en eso, sí, pero por eso me encanta que usted haga sus comentarios. Eso es así. Para que hubiera un cuerno, tenía que haber un sacrificio de animal. Y sabemos que Dios había mandado este ritual de sacrificio que era para perdón de pecados, para ofrendas también. Wow. Dice la hermana Yesenia: amén, aleluya, gloria a Dios. Dice: Saúl y su ego. Dice mi hermana Agnieszka. Dice: la importancia de prestar atención, porque cuando se escucha se puede obedecer. Ya Saúl había desobedecido el no esperar los 7 días. Un hombre impaciente, obstinado, que le gustaba agradar al hombre. Dice: se nota cuando vio el pueblo desertar, y luego cuando le dice a Samuel que lo honre delante de los hombres. Sí, fácilmente, hermano, en lo que hemos leído podemos ver las características que tenía Saúl como rey. Aunque su apariencia y quizás la fortaleza de su cuerpo decían: sí, es rey. Pero lo que había dentro de él no era grato, no era apto para un rey. Era una persona impaciente, y esto lo llevó a tomar malísimas decisiones. Por eso es tan importante, hermano, que cuando veamos que el tiempo corre y el tiempo no está a nuestro favor, porque él se desesperó porque el pueblo estaba desertando, o sea, se estaban yendo. Imagínate, tenía 2,000 hombres con él y 1,000 Jonatán. Y solamente habían quedado de esos 3,000 hombres, 600 hombres con él, y él se desesperó. Pero mire más adelante, hermano, dice que Jonatán atacó. Solamente él con su paje de armas atacaron a los filisteos. Y dice que ellos dos solamente mataron a 20 personas. Y por ese acto de valentía que tuvieron, el pueblo se confundió y ellos se mataron espadas unos con otros, porque el pueblo de Israel, recordemos, no tenía espadas. Si usted leyó esos capítulos, y si no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Mire, su hijo
no creyó lo que él podía creer, porque él se desesperó. Saúl se desesperó porque estaba quedando sin gente, sin pueblo para pelear, y quería saber si Dios estaba con él. Pero mire lo que dijo Jonatán: yo sé que Dios puede, la victoria de Dios puede ser con muchos o con pocos. Eso está, mire, vamos a ir al 14. Vamos a ir al 14, ¿cómo está aquí? Vamos en campamento. Dice, y subió Jonatán temprano, dice, aquí está. Dice el 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces lo que no tenía Saúl lo tenía su hijo, él sí lo sabía, pero Saúl se impacientó. Entonces podemos ver las características de lo que era Saúl, y por eso fue desechado. Bueno, mis amados, yo sé que el tiempo ha transcurrido, usted tiene mucho que hacer, yo también. Gracias por estar ahí conectados. Los espero el día de mañana para seguir leyendo la preciosa palabra del Señor. Que Dios me les bendiga, que les dé un día lleno de bendición y sobre todo paz en tu corazón, en tu hogar, en tu familia. Los quiero mucho. Chao, chao. Muchas bendiciones.